Daniel Gómez Rinaldi terminó sangrando en plena calle por abrir un contenedor de basura. ¿Qué fue lo que encontró adentro? No era comida ni un gato callejero, era el hombre que minutos antes le había robado el celular. Sí, esta historia tiene todos los ingredientes de una película de suspenso, excepto que fue completamente real. Y lo que pasó después podría haberle costado la vida. Todo comenzó una mañana como cualquiera. Daniel salía de su casa para ir a trabajar, con el mismo recorrido de siempre, caminar unas cuadras, subirse al colectivo de la línea 39 y llegar a la radio. Una rutina automática. Pero lo que no imaginaba es que ese día, su trayecto habitual iba a quedar grabado como uno de los momentos más traumáticos de su vida. Mientras esperaba el colectivo en la esquina de Santa Fe y Talcahuano, Daniel, como la mayoría de nosotros, tenía el celular en la mano. Estaba leyendo, poniéndose al día, completamente concentrado en la pantalla. En ese instante, alguien lo arranca de su rutina y también de la mano. Un desconocido le arrebata el teléfono y sale corriendo. Una situación rápida, violenta y lo más inquietante, sorpresiva. Todo en segundos. Ahora, pensemos un segundo en eso. ¿Cómo reaccionarías vos? ¿Te quedarías quieto? ¿Llamarías a la policía? Daniel no dudó. Casi por reflejo comenzó a correr. Lo persiguió por Talcahuano, entre autos, semáforos y ruido de ciudad. No se trataba solo de un teléfono. En ese pequeño aparato estaba su agenda, sus contactos, su trabajo diario, su vida entera. Era más que un robo, era una invasión. Pero acá es donde la historia se vuelve todavía más extraña. Después de unos metros de persecución, pierde de vista al ladrón. El tipo se esfuma. Y entonces, Daniel escucha algo que no espera. Un golpe seco, metálico, como una tapa pesada cerrándose. Un sonido fuera de lugar. Se detiene, mira a su alrededor y ve un contenedor de basura. Uno de esos verdes, grandes, con ruedas, donde normalmente nadie se fija. Pero Daniel lo hace. Se acerca, abre la tapa y ahí está, el ladrón, oculto entre bolsas, intentando pasar desapercibido como si fuera parte del contenido del contenedor. Daniel no puede creerlo. Le exige que le devuelva el teléfono. Se lo dice en la cara, sin gritar, con una mezcla de bronca y urgencia. «Dámelo, lo necesito para trabajar». Pero el delincuente no responde. Sale del contenedor lentamente, como quien tiene el control de la situación. Y en un instante cambia todo. De repente saca un cuchillo. Un cuchillo de cocina, de esos que cualquiera tiene en su casa. Y sin mediar palabra lo apuñala. Una vez, después otra, en la pierna. Directo, preciso, como si lo hubiera hecho antes. Daniel siente el dolor, la sorpresa, la impotencia. Y lo más aterrador, la conciencia de que podría venir un tercer golpe. Y no saber si ese sería el último. Y acá es donde aparece el verdadero terror. No el del cuchillo, ni siquiera el de la sangre, sino el pensamiento que te cruza cuando estás a merced de alguien que no tiene nada que perder. ¿Qué pasa si apunta más arriba? ¿Qué pasa si esta vez elige el abdomen? ¿O el pecho? Ese segundo, ese instante en que pensás que todo puede terminar ahí, es el que marca para siempre. Agotado, agitado, con la mochila colgando y el cuerpo sangrando, Daniel lo suelta. El ladrón huye. Y él se queda parado, gritando en medio de la ciudad, mientras autos pasan, gente mira, y la vida sigue como si nada. 2 minutos después llega la policía. Una eternidad para quien está sangrando. Los oficiales le preguntan por su teléfono. Le piden el número. Marcan. Y entonces suena desde adentro del contenedor. Sí, ahí mismo. El teléfono que había provocado todo este caos, esta persecución, esta herida, estaba tirado en el fondo del basurero, entre restos de comida, cartones mojados y lo que nadie quiere tocar. ¿El ladrón lo dejó ahí para volver después? ¿Lo soltó por accidente? Nadie lo sabe. Pero el sonido de ese ring, en ese contexto, fue como una campanada irónica del destino. Mientras tanto, Daniel sigue con dolor. Llega el SAME, lo revisan en la ambulancia, le hacen curaciones, limpiezas, preguntas, lo trasladan a un centro médico, lo examinan de nuevo, luego a la comisaría. Declaraciones, reconstrucciones, más preguntas. Todo en menos de una mañana. Todo, cuando apenas pensaba en llegar a tiempo a su trabajo. Lo que no se ve de esta historia es lo que pasa después.
El dolor no es solo físico, lo emocional queda. La sensación de vulnerabilidad, el temor al volver a caminar solo por la ciudad, la angustia de pensar que tu vida pudo terminar por defender un celular. Porque esa es la parte más brutal. Entender que estuviste a un segundo de no contarla. Y hay un punto clave que muchos no mencionan. Daniel no actuó como una víctima pasiva, se defendió, buscó justicia por su cuenta. Pero eso también tiene un precio, porque enfrentarse a un delincuente no es como en las películas. No hay música de fondo, no hay final épico, hay sangre, dolor y un sistema que, muchas veces, no te protege lo suficiente. Hoy Daniel está vivo, el teléfono está recuperado, pero las heridas, las que no se ven, siguen abiertas. Y mientras la ciudad sigue su ritmo frenético, historias como esta nos recuerdan que nadie está a salvo. Que la inseguridad no distingue profesiones, ni barrios, ni horarios. Que el miedo está a la vuelta de cualquier esquina, incluso escondido dentro de un tacho de basura.